¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Como vieron en el título del video, vamos a hablar sobre cómo solucionar el detallito. Precisamente aquí voy pasando por un bordito, miren. Ájale. Vamos a ver cómo reducir al máximo la posibilidad de que sus motos sean golpeadas en el cárter por algún reductor de velocidad. Independientemente de que se trate de una moto Honda Goldwing que les gusta mucho ir pegadas al suelo, no es normal que en cada mínimo bordo estemos golpeando nuestra parte inferior de la moto, como quien dice, dando panzazos en los topes. Entonces les traigo aquí este pequeño video práctico de cómo solucioné yo mi problema con la suspensión, dado que sí me trajo varias complicaciones, me destruyó una polvera, me producía una falla en el motor por el mismo asentamiento en los baches. Entonces me puse a investigar un poco y les traigo aquí este pequeño video práctico. Espero les guste. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse a mi canal, denle like y activen la campanita para próximos videos de mecánica, conducción y algunas otras cositas más sobre motocicletas grandes como esta. Vamos a darle. El contenido de este canal es solo informativo y basado en experiencias personales. Arellano FR no se hace responsable por daños, accidentes o pérdidas derivadas del uso de la información aquí presentada. Conduce siempre con precaución y consulta a un profesional para trabajos mecánicos especializados. ¿Qué tal, jóvenes? Pues aquí con un nuevo tutorial. Después de regresar de la rodada a Cancún, tuvimos un pequeño inconveniente con la motocicleta. A pesar de que nosotros íbamos muy cargados, aquí les voy a mostrar una imagen de cómo íbamos. Ya hace un tiempo había notado yo que la suspensión estaba algo blanda. Entonces nos pasó esto. El movimiento de la suspensión blanda nos provocó que la llanta rozara. Entonces ustedes dirán, ¿por qué se marcó así? Bueno, pues se marcó así porque traigo una llanta de carro. Aquí está. Esta es la llanta que traigo. El inconveniente no es con la llanta debe de caber perfectamente. El asunto está, ya después de haber analizado los puntos que iba a revisar, está en la suspensión. Al estar la suspensión ya más baja, más cansada, la llanta llegaba al guardabarros. Entonces provocó que estuviera rozando y que me destruyera esta parte. Entonces pues lamentablemente pues no sé si voy a reparar esto. Porque lo que pasó fue que pues me tronó los soportes de arriba y me destruyó toda esta parte. Entonces ya independientemente de esto, pues bueno, voy a ver si puedo conseguir la pieza o la reparo. Se me ocurrió que ya que tengo aquí todo desarmado, estas motocicletas cuentan con un sistema de precarga para la suspensión. Se activan acá de este lado. Entonces, yo ya había notado desde hace un tiempo que la precarga no estaba funcionando completamente. O sea que solamente estaba ejerciendo presión o se estaba volviendo rígida en cierto rango. Déjenme les explico cómo funciona. Aquí yo encendí la motocicleta. Entonces, tengo aquí el interruptor de la precarga de la suspensión. Entonces si yo lo subo, yo ahí lo tengo en el 25%, bueno, en el 25 puntos, por así decirlo. Lo tengo en el número 25. De aquí se pudiera ajustar hasta el 0, siendo el 0 lo más ligero para poca carga. Entonces yo lo voy a poner hasta el 0. Ahí está. Lo que noté yo con pruebas que hice anteriormente es que el sistema empezaba a trabajar a partir del 13 o hasta el 15 incluso. Esto lo pueden notar ustedes midiendo la altura de la moto, pero hay otra forma en la que lo pueden detectar fácilmente. Por ejemplo, yo aquí no tengo llanta, no estoy cargando nada, no tengo ni siquiera la llanta, está ahí apoyada la moto. Les voy a decir en dónde nos podemos dar cuenta en dónde está trabajando o qué funciones está dando.
Cuando yo empiezo a cargar la moto desde cero, puedo ya sea medir la altura de la moto y marcar en dónde empieza a subir. Por ejemplo, desde el 1 debería empezar a subir la altura de la motocicleta e ir subiendo constantemente. Pero en el caso de mi motocicleta, chéquense este detalle. Voy ahí en el 9, el sonido. Ahí está empezando a cargar. Entonces, vamos a regresar. Del rango del 0 al 25 me está empezando a cargar apenas hasta el 16. Entonces quiere decir que tengo un rango de precarga del 16 hasta el 25, que es muy poco. Lo que debería de ser es que en tanto empiece a subir desde el 0 al 1, del 1 en adelante debería empezar a cargar el sistema de la suspensión. Entonces, esto quiere decir que tenemos por ahí un detalle en el amortiguador o en el módulo de ajuste de precarga. Déjenme les muestro cuál es el módulo. Y por aquí por abajo, ya que quité el guardabarros, fijan, aquí puedo ver todo el cablerío de la motocicleta. Este que está aquí, ese es el módulo de precarga de la suspensión. Entonces, aquí llevamos fluido hidráulico, llevamos un fluido que trabaja a presión y no lo tenemos trabajando correctamente porque tenemos aire en el sistema o nos está faltando aceite. Entonces lo que se me ocurre hacer para corregir este problema, porque pues en sí la suspensión queda muy baja, es que lo voy a desarmar para volver a reponer el aceite que le debe faltar. Entonces ahí les voy a ir mostrando cómo acceder aquí a esta parte. En general, esta revisión o este mantenimiento que se me ocurrió hacer fue por el detalle que nos pasó ahí con el guardabarros, que la moto ya estaba muy abajo. Y aparte de que supongo que a muchos de ustedes les ha de pasar cuando pasan por algún tope o por algún lugar desnivelado y vamos cargados, la moto casi siempre topa en la parte de abajo. Por eso aquí yo les recomendaría tener su placa protectora. Miren, esa sí les va a salvar de muchos golpes que pudieran llegar a romper el cárter. Entonces vamos a continuar aquí con la revisión para tratar de solucionar este problema. Ahorita yo voy a quitar primero lo que es el adaptador para este case y vamos a quitar la tapa de esa parte para que me libere la alforja. Para poder acceder a lo que es aquí a este módulo, suponiendo que ustedes tienen su guardabarros, aquí esta parte no va a estar así, ustedes van a tener aquí su cover plástico. Vamos a tratar de llegar a él quitando la alforja del lado derecho. Entonces, según entiendo, hay que quitar este tornillo y hay que quitar, para hacerlo lo más práctico posible, estos dos tornillos de aquí de la alforja. Creo que también este otro que está acá arriba, para poder mover la alforja y tener el espacio suficiente de trabajar ahí. Hay que quitar esta tapa primero. Aquí está. Y aquí quitamos el tornillo de aquí de arriba y los tres de aquí dentro de la alforja. Debemos de poder. Aquí estaba atorado en esta parte de abajo y debemos poder sacarla hacia arriba. Ahí está. Este es el módulo que hace que
que genera la precarga en la suspensión. El amortiguador está aquí debajo del tanque de gasolina. Entonces, para poder retirar este módulo y rellenarlo, hay que quitar 3 tornillos, que es este, ese de ahí de abajo y el otro que está ahí en el centro. Aquí ya aflojé los tornillos, pues hay que quitarlos nada más. Ya que estamos trabajando aquí en esta área, es recomendable darle su mantenimiento a los arneses. Por ejemplo, el arnés del módulo, sería conveniente desconectarlo, colocar algo de WD-40 y volverlo a conectar, o algún lubricante para arneses eléctricos. Entonces, si se fijan, aquí no hay falla de cómo lo puedan posicionar, porque está marcado, esta pequeña cercha o este ángulo metálico está marcado con la posición que lleva el... Y lo sacamos. Y aquí está. Se fijan, aquí tenemos una manguera de fluido. Aquí es donde vamos a reponer el líquido. Es importante para que no quede mal la instalación. Por ejemplo, yo lo voy a hacer. Voy a marcar la dirección en la que está la manguera de forma original. Por ejemplo, la manguera debe de apuntar aquí. Ahí va a quedar mi manguera. Para cuando yo la vuelva a instalar, ya que no tiene un tope, quede en esa posición. Un punto importante que olvidé mencionar es que tenemos que tener la precarga hasta el punto más bajo antes de empezar a hacer el movimiento. Y todavía lo tengo conectada a la manguera con sus arneses. Entonces debemos cerciorarnos que está hasta el punto más bajo para poder desconectar. Necesitamos desconectar los arneses. Tiene dos, es este. Hay que fijarnos bien por dónde va para volverlo a posicionar de igual manera. Queda por aquí. Disculpen ese ruido, es el sensor de los neumáticos. Como está desconectado, está ahí dando la alarma. Y el otro es este. Presionamos y sale. Entonces hay que fijarnos bien por dónde van para volverlo a posicionar. Y aquí tenemos el módulo para trabajarlo. Lo ideal es que vamos a destapar tal cual fuese un sistema de frenos. Por aquí vamos a quitar este tornillo, vamos a quitar la manguera y vamos a reponer el fluido. Ahora sí, ya que tenemos aquí desarmado y acomodamos el actuador para poder purgarlo, lo que les comentaba es que yo hice una marca para indicar la dirección de la manguera, que va a ser una un poco más exacta ya que lo tengo acomodado, y voy a hacer unas pequeñas marcas para tratar de apretarlo con la misma fuerza. Ahí está tirando líquido, eso es buena señal. Necesitamos quitar la manguera que va al amortiguador, que es esta. La colocamos aquí. Y con cuidado hay que empujar. Metemos algún objeto que no esté puntiagudo o filoso y empujamos hacia el fondo. Ya que empujamos ahí, ahora sí vamos a rellenar. El líquido que voy a utilizar para rellenar el sistema es un líquido para dirección hidráulica. Solamente hay que considerar que sea para dirección hidráulica y de una buena marca. Entonces yo utilizaré una jeringa y déjenme rellenar. Hasta que se desborde. Ya que se llenó hasta que se derramó, vamos a verificar
a hacerlo otra vez. Se fijan, volvió a bajar. Entonces vamos a rellenar. Ahí está de nuevo el tope. Verificamos. Volvemos a rellenar. Volvemos a verificar. Volvemos a hacer el paso. Ya que lo llenamos, vamos otra vez a colocar el tornillo. Verificamos que haya quedado en la misma marca. Ahí no nos apuramos con la pistola de impacto, ya que tiene graduación, entonces prácticamente estoy llegando únicamente al tornillo y darle un poco más. Y ya para poder llegar a la marca que teníamos, lo hago manualmente. Listo, ya tenemos instalado nuevamente. Ahora, para probarlo, basta simplemente con encender la motocicleta y volver a accionar el interruptor. Y listo. Ahí todavía tenemos un pelín de aire, pero déjenme les muestro. Lo que les decía, la prueba inicial. Con el sonido nos podemos dar cuenta. ¿No está abajo? Y escuchemos. Ahí al 4 ahora está cargando. Es muy buena señal. Entonces, esa parte que está faltando de purgar, me imagino que es por esto. Al momento de nosotros desconectar la manguera, lo que va al amortiguador, nos quedó un pelín de aire aquí en la conexión. Entonces la única manera de purgarlo completamente que se me ocurría a mí era teniendo sumergidas las dos puntas. O sea, que yo desconectar aquí y poder tener aceite en esta parte. Pero sí es algo difícil. Entonces, de tener una precarga en el número 16, que ya es mucho desperdicio, o sea, digamos que tenía mucho aire, a tenerla al número 4 está perfecto. Entonces podemos revisarlo de nuevo. Nos vamos hasta el 0 y luego arrancamos. Escuchen, inmediatamente íbamos apenas en el 4. Bueno, ahorita ya avanzó, ¿verdad? Pero ya empezó a cargar desde antes. Entonces todo va funcionando bien. Yo diría que con esto pues podemos armar ahora de nuevo todo como estaba. Puede ser tolerable esa pequeña burbujita de aire que haya quedado, pero ya tenemos el sistema precargado desde el arranque prácticamente. Malo era que no estaba trabajando ya, hasta a un rango muy alto de la escala de la precarga. Entonces, pues así queda, y esto es como se trabaja podemos manejarlo como un mantenimiento. He visto en algunos foros que lo que hacen es quitar este actuador completamente, lo desarman para dar mantenimiento, porque también tenemos gomas, tenemos ahí repuestos que pudieran estar fallando en el momento de que tengamos algún tipo de error. Lo que hacen es que separan esta junta, la separan para poder meter más aceite.
Entonces eso haría que actuara desde prácticamente desde el 1, desde el 2, empezara a subir la motocicleta o empezar a presurizarse el sistema. Pero con esto que logramos ahorita, podemos manejarlo como un mantenimiento o podemos manejarlo como algún tipo de corrección, que es algo viable. Entonces espero les haya servido este tutorial. Un saludo.